Dios los bendiga, hermanos. Aquí nuevamente, con la ayuda del Señor, tratando de trasladar algunos pensamientos breves con respecto a este asunto que hemos llevado a Isaías 58, 13 y 14, ¿verdad? Que es la situación de las 6 cosas que me pide. Bueno, en realidad habría que leer los 12 versículos anteriores de Isaías 58, ¿verdad? Pero estoy enfocado en el 13, porque hay una riqueza extraordinaria que nos indican 6 cosas que hay que hacer o dejar de hacer, ¿verdad? Para que en el versículo 14 entonces se cumpla que el Señor va a ser nuestro deleite y Él nos va a hacer cabalgar sobre las alturas, igual arrebatamiento, y nos va a hacer comer de la heredad de nuestro padre Jacob, ¿verdad? En eso estoy. Realmente he resumido bastante, porque cada uno de esos puntos sería un tema de una predicación, ¿verdad? Pero me quiero enfocar en el último que yo voy a tocar en esta serie de videos, ¿verdad? Para poder explicar esa parte, para poder pasar al 14. Entonces, pues vamos a volver a leer, ¿verdad? De Isaías 58, 13. Si por causa del día del reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día del reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos. Ahí serían 6 cosas, ¿verdad? Cabal. Algunas otras versiones dice ni hablando tus propias palabras, y así hay varias versiones, pero a mí me llamó la atención esto, porque entonces tenemos que, en este caso, en el último punto que vamos a ver, en esta serie de videos, es que dice que entonces, bueno, el 14 dice, ¿verdad? Entonces te deleitarás en el Señor. Entonces, ¿cuándo? Cuando apliquemos lo que dice en el versículo 13. Y lo último que dice el versículo 13 es, no hables de tus propios asuntos, que eso ya no sea tu deleite, hablar tus propios asuntos. Eso, mis estimadísimos hermanos y hermanas, no quiere decir que nosotros no hablemos nuestras cosas, nuestros asuntos, ¿verdad? Con la familia, algún asunto concerniente a la salud, a la educación, que necesitamos equipar la casa, comprar algún mueble. Esos son asuntos nuestros, pero no se está refiriendo específicamente a eso, ¿verdad? Pero no deleitarnos en esos asuntos. Dice, ni hablando nuestros propios asuntos. No, ¿por qué? Entonces estamos cambiando la prioridad. Si yo aprendo a deleitarme primero en el Señor, todos los demás deleites buenos van a girar armoniosamente alrededor del deleite verdadero que es el Señor Jesús. Todos los demás deleites que sean buenos, porque hay deleites malos, ¿verdad? Como lo dice en Hebreos capítulo 11, 24, 25, que Moisés negó ser llamado hijo de la hija del faraón, ¿verdad? Y prefirió ser vituperado con su pueblo antes de gustar los deleites que el mundo, el pecado, le concedía. Entonces hay deleites malos, yo no estoy hablando de eso ahorita, sino que hay deleites buenos, pero, y lo he repetido constantemente, acerca de que hay deleites buenos, pero que no están en el lugar adecuado. Mateo capítulo 6, en el versículo 33, si no estoy mal, dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, reino y justicia. Y entonces todo lo demás viene por añadidura. Y ahí está hablando de comida, de bebida y de vestuario. Entonces si yo busco el reino y su justicia primero, todo lo demás que es bueno va a venir añadido, porque estoy tomando la prioridad, que es la búsqueda del reino de Dios, lo primero, ¿verdad? Entonces busco el reino de Dios y después su justicia. Y entonces lo tercero, todo lo demás no va a faltar, ¿verdad? Vestido, bebida y comida. Y otro montón de cosas, desde luego, ¿verdad? No solo eso. Pero es el orden. Entonces, si yo me aprendo a deleitar primero en el Señor, todos los demás deleites van a ser extraordinarios. Porque puede ser que yo me deleite en servir al Señor, me deleite en predicar, en todo lo que hago para Dios. Pero en realidad tendríamos que analizar si el centro del deleite de nuestro deleite es el Señor. Y entonces ahí la cosa cambia, ¿verdad? Entonces, acá dice que no hablemos de nuestros propios asuntos. Entonces, esto me llevó a un versículo, pues el Señor me hizo
ver aquí algunas cosas en Lucas 2:49, fíjese, interesante. Dice, por lo menos en esta versión, entonces Lucas 2:49, estoy en la Valera 60, actualizada. Entonces se les dijo, cuando Jesús se recuerda que se había quedado en el templo platicando con aquellos doctores de la ley, incluso he leído algunos comentarios donde dice que Jesús se perdió, pero Jesús no se perdió, ¿verdad? Él estaba ahí, según este versículo, él no estaba perdido, ¿verdad? Los que se descuidaron fueron los papás. Entonces dice, él les dijo, cuando ya lo encontraron, ¿verdad? Después de 3 días, me parece, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Me es necesario en los negocios. Hay unas versiones que dicen en la casa de mi padre, y hay otra versión que yo leí, pero ya no la logré recordar cuál era, que dice que él estaba en los asuntos de su padre. Y aquí, como leíamos en Isaías 58:13, dice que ya no hablemos de nuestros propios asuntos. Y entonces te deleitarás en Jehová, ¿verdad? Entonces aquí dice él, ¿verdad? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre, negocios, asuntos, ¿verdad? En los asuntos de mi padre me es necesario estar. Recuérdense que aquí él tenía 12 años, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde él empezó a darse cuenta de la relación de padre e hijo. Fíjese que yo encontré unos comentarios que me llamaron mucho la atención y se los quiero leer así brevemente. Bueno, acá en el griego, bueno, no sé si lo tengo acá anotado un poquito más adelante, pero en el griego la idea implica una necesidad divina, no opcional. Cuando él dijo, me es necesario, aquí en Lucas 2:49, ¿verdad? Me es necesario estar en los negocios de mi padre o en los asuntos de mi padre, ¿verdad? 2:49. Esa palabra griega es necesario, ¿verdad? Es como, es algo que debía de hacerse, que estaba estipulado, ¿verdad? Específicamente, no era una necesidad divina u opcional, ¿verdad? Era eso, perdón, era una implicación de una necesidad divina, no era opcional. Entonces, yo leí unos comentarios así brevemente. Vamos a ver. Dice el comentarista, cuando nos damos cuenta de la impresionante visión intelectual y análisis de los rabinos judíos, esto es impresionante. Esto es algo así como un niño de secundaria que habla de física con científicos espaciales. Es la comparación que este comentarista hace. Jesús tuvo una ventaja única al tener una relación especial con el escritor de la palabra de Dios. Otro comentarista dice al respecto de esto, en los negocios de mi padre me es necesario estar. En ese día no había nada más natural que un hijo ocupando el negocio de su padre. Jesús siguió los pasos de José como carpintero, pero sus palabras aquí muestran que al menos comenzaba a entender su relación única con su padre. Es una cosa bien, bien tremenda, que en otro momento la vamos a ver. Otro comentarista dice, es imposible decir cuándo, en el contexto de las limitaciones autoimpuestas de su humanidad, Jesús se dio cuenta de quién era. Eso es otra cosa. Y para qué fue enviado. Pero era temprano. Probablemente aquí no es cuando comenzó, sino cuando estaba en plena floración. Entonces el comentarista lo que está diciendo es que seguramente hasta ahí Jesús a los 12 años se empezó a dar cuenta realmente cuál era el propósito de él por la conversación que estaba teniendo ahí. Sobre todo en Lucas 2:49, donde dice, en los negocios de mi padre, pero su papá era José. Pero entonces ahí como que él entendió el propósito divino que traía y en los negocios, en los asuntos de su papá tenía que estar, ¿verdad? Y en la iglesia, pues, por así decirlo, en esta fecha, en esta época, ¿verdad? En los asuntos de su papá, no en la carpintería, sino en el Sanedrín, porque en aquel entonces, en la Pascua, era tradición que todo el Sanedrín se juntara en el atrio, en el patio, era en el atrio, a hacer conversaciones públicas acerca de la Torá, de la Tanakh. Y ahí fue donde Jesús entró y estaba ahí bien tremendo. Y el último comentarista dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Estas primeras palabras de Jesús registradas son significativas. La sorpresa implícita en estas palabras de Jesús significa que él sabía que María y José
conocían de su relación especial con Dios su Padre. Significa que debe haber sido un tema de discusión y tal vez una instrucción en la crianza de Jesús en su casa. Ok, entonces me es necesario, ya no hables de tus propios asuntos. Ya no te estés ensimismando en tus propios asuntos, aclarando nuevamente lo que dije al principio. No es que nosotros no podamos platicar en nuestros asuntos, bueno, no, ¿verdad? Es como lo que dijo el apóstol Pablo. No hay que tener comunión. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿verdad? Belial con Jesucristo, ¿qué comunión tiene? O sea, nosotros podemos tener de algún tipo de amistad o de relación, tal vez se puede hacer así, no sé si es la palabra correcta, que con alguien del mundo, por ejemplo, ¿verdad? Porque tampoco es ser cristiano, no es ser maleducado, ¿verdad? Buenas tardes, un compañero de trabajo, oportunidad de presentarle a Cristo, ¿verdad? Pero si a esta persona toma, fuma, te invita a esas parrandas y tú no les vas a hablar de Cristo y te vas con ellos y andas en esos círculos, a eso se refería Pablo, a no tener comunión con ellos, ¿verdad? Porque, ¿para qué? Pues en el trabajo hay que hablarles, hay que platicar del trabajo, de los asuntos del trabajo, ¿verdad? Y una oportunidad para hablar de Cristo, pero si no va a ser así, ¿para qué salís a los lugares que ellos frecuentan, ¿verdad? Si no, lo tendríamos que sacar de este mundo, dijo Pablo, ¿verdad? Y no se trata de eso. Entonces, esto es lo mismo, no es que no platiquemos de nuestros asuntos, pero no es prioridad. No puede ser prioridad, hermanos. Yo siempre he dicho, basado en lo que la Biblia dice, todo lo que no te acerca a Dios no puede provenir de Dios. Y un trabajo que te absorbe al grado de ya no congregarte, no puede provenir de Dios. Entonces ahí estoy pensando en mis propios asuntos. Lo que pasa es que en ese trabajo que voy a trabajar de lunes a domingo, me pagan bien, ¿verdad? Entonces mejor me voy a dedicar a trabajar. Y en la iglesia, cuando tenga tiempo, cuando me den oportunidad del trabajo de ir a la iglesia, voy a llegar. Entonces, estoy pensando en mis propios asuntos. Entonces, pero Jesús dijo cuando tenía 12 años, me es necesario estar en los asuntos de mi Padre, no en mis propios asuntos. Y entonces nos deleitaremos en Jehová. Entonces yo tengo aquí, hoy creo que sí me alargué un poquito en este video, pero como es el último de esta serie, por así decirlo, quisiera mencionar algunos necesarios que aparecen en la Biblia que Jesús dijo ya de adulto. El primero aparece en Lucas 4:43. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio, porque para esto he sido enviado. Lucas 4:43. Necesario predicar. Ese es un asunto que sí debemos de prestarle atención. Ya no pensar en nuestros propios asuntos. Entonces aquí me es necesario estar en los asuntos de mi Padre. Predicar. Juan 4:4. Y era necesario pasar por Samaria, ¿verdad? Y ahí es aquel asunto de la samaritana. No era el camino más común que agarraban los judíos para ir para ese sector. Pero ahí dice en el 4:4, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Por usted ya conoce a la mujer junto al pozo. Tremendo, extraordinario. Le era necesario ir a hablarle a esta mujer acerca de la adoración, ¿verdad? Otro necesario, Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Necesario sufrir. Eso sí no nos gusta, esos asuntos no nos gustan a nosotros. A mí me gusta hablar de los asuntos que me hacen prosperar, me hacen feliz, y yo te juro que serás feliz todos los días de tu vida. Hasta nos sabemos de memoria Jeremías 15, ¿verdad? En una versión especial que dice así, ¿verdad? En la Félix Torres Amat creo que dice así, no estoy seguro. Esos asuntos son los que me gustan a mí, pero a Jesús le era necesario ese asunto. Entonces la cruz no fue un accidente, fue un cumplimiento profético. Le era necesario. Ahí creo que van tres. Solo les voy a decir otro. Lucas 24:44. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Le era necesario cumplir la escritura de todo lo que se dijo.
Impresionante entonces que partimos con el primer necesario, Lucas 4:43, donde dice que era necesario anunciar el Evangelio. Hermanos, es necesario anunciar el Evangelio por por todos lados. Y hacerlo con deleite, hacerlo con denuedo, con ahínco. Y mientras nosotros predicamos que el Señor haga milagros y maravillas donde sea que lo hagamos, a donde Dios nos haya mandado, hay que hacerlo con todo nuestro corazón. Esos son los necesarios, asuntos necesarios que no son nuestros propios asuntos, sino que si Dios nos mandó a predicar el Evangelio en este primer punto que estoy recapitulando, entonces hay que hacerlo con todo nuestro corazón. Ya no hablar de nuestros propios asuntos, sino de los asuntos que a Dios le agradan. Y entonces nos vamos a deleitar en Jehová y Él nos va a arrebatar. Hermanos, hasta aquí con este video y que Dios nos ayude, ¿verdad? Para que podamos cumplir su escritura, hacerla viva y vida en nosotros para que podamos tener ese deleite tan extraordinario, ¿verdad? Así que espero pueda ser de edificación esta palabra para ustedes. Que Dios me los bendiga.